Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, profesor de filosofía en la Universidad Central del Ecuador desde el 2015 hasta la actualidad, docente de epistemología, filosofía intercultural y derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar del 2011 al 2022, en la Flaxo del 2013 al 2018 y en la Universidad Politécnica Salesiana del 1992 al 2018. Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene varios diplomados en Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Pensamiento Político Latinoamericano en instituciones del Ecuador, Bolivia y México. Su trabajo se centra en la filosofía intercultural, la epistemología crítica y las tensiones entre pluralismo, interculturalidad y construcción del Estado plurinacional en América Latina. Combina la docencia con el compromiso en espacios ciudadanos, facilita procesos de formación política, es presidente del Sistema de Riego Ambato Huachi Pelileo y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Regantes. Sus áreas de investigación: filosofía intercultural, epistemología latinoamericana, filosofía de la economía, interculturalidad y decolonialidad, filosofía de los derechos humanos, movimientos sociales y gestión del agua. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias. Con toda esa presentación uno ya no sabe qué decir ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación para tratar un tema muy controversial, digamos, pero al mismo tiempo muy antiguo y al mismo tiempo muy actual, ¿no? La afirmación esta que estábamos en la discusión en la reunión anterior de ¿hay ciencia o ciencias?, ¿no? Que este era como el punto de discusión con el que habíamos partido. Entonces, agradezco mucho, solo hago la aclaración que fui presidente del sistema de riego y fui vicepresidente hace algunos años. Hoy solamente participo como presidente modular, que es una instancia pequeña. No soy presidente de la Junta General, ¿no? Entonces, esa aclaración nomás, ahora no estoy en esas funciones, solo dedicado al asunto más de la universidad y también al asunto agrario de los temas de agua, pero ya más como parte, digamos, de la organización, no como dirigente. Eso nomás. Ya, muchas gracias, Luis Fernando. Como ya mencionaste, en la semana anterior iniciamos esta serie temática, la epistemología, y introdujiste el tema desde esta pregunta: ¿existe una ciencia o existen múltiples o varias ciencias? Y en esta introducción de la semana anterior nos comentaste básicamente la distinción con teoría del conocimiento, por ejemplo, y un tanto de las razones por qué de esta distinción y por qué de la pregunta y cuál es
serían las posibles consecuencias y los supuestos que estarían detrás de las respuestas que se den a esta pregunta. Hoy continuaremos en esa misma línea y entiendo que nos iremos adentrando más en el tema de distinguir si existe realmente una ciencia o varias ciencias. Bien, entonces con ese antecedente que ya habíamos planteado y quisiera ya como centrarme en él, porque antes nos dimos como una vuelta general contextualizando la pregunta, ¿no? Que era más el asunto. Entonces, hoy me gustaría un poco ubicar algunas ideas, ¿no? La primera idea que quisiera plantear es que decir o plantear la pregunta o la inquietud de si hay ciencia o ciencias no necesariamente implica un relativismo, porque a veces decimos, no, si es que hay una ciencia, entonces hay una verdad y por lo tanto eso se vuelve un principio, digamos, de absolutez. Y si planteamos en cambio la existencia de varias ciencias, entonces eso llevaría a un relativismo, porque cada quien podría decir lo que todo vale, ¿no? Que en cierta manera, ahora le voy a hacer referencia, que es una frase que lo planteó Paul Feyerabend justamente en un famoso libro de su tiempo, Contra el método, ¿no? Que fue el asunto. Entonces, la primera cosa es que esta discusión surgió dentro de la propia ciencia, aunque después va a ser retomada, digamos, desde las perspectivas de las perspectivas decoloniales. Esta línea de poner en cuestión la existencia de una sola ciencia y de una sola episteme, ¿no? Entonces, en un primer momento justamente surge como un proceso de cuestionamiento a toda la línea, comillas, llamada de la línea dura de la ciencia que había estado afincado en un primer momento, básicamente en inicios del siglo XX, que es el Círculo de Viena, que había planteado la unidad, digamos, metodológica, la unidad conceptual y obviamente la unidad objetual, es decir, que la ciencia se ocupa de un problema y de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí estaba como el punto clave, Carnap principalmente, ¿no es cierto?, Neural y, bueno, Wittgenstein también en parte, pero ahí estaba el núcleo fundamental, es decir, hay una sola ciencia, hay una sola forma de hacer ciencia, y esa forma de hacer ciencia es la que tiene procesos de verificabilidad, ¿no es cierto?, y de verificación. Ahí estaba el asunto. Entonces, frente a esa tesis empiezan a surgir varias, digamos, propuestas epistemológicas de debate, ¿no?, sobre el asunto, que se desarrollan principalmente desde la escuela crítica, que es digamos, la primera generación de la denominada Escuela de Frankfurt, que ponen en cuestionamiento justamente esa idea. Pero en un primer momento también empiezan a discutir no solamente, digamos, los que estaban fuera, sino también los que estaban dentro, porque empieza a discutir Popper con el Círculo de Viena. Obviamente que él no se aparta totalmente, porque él, a pesar de que no reconoce el inductivismo como única método de hacer ciencia, él se va en contra. Sin embargo, empieza a discutir la posibilidad de la justificación que daba el Círculo de Viena, que si es que era o no legítimo. Y obviamente Popper en su famoso libro La investigación científica, él dice no es por ahí el camino. Y él, frente al inductivismo, justamente plantea el método del falsacionismo. Hago referencia a este punto, que no voy a tratarlo directamente, pero hago referencia porque justamente ahí nace ya un primer cuestionamiento a esta idea que se había desarrollado a inicios del siglo XX de la propuesta de que hay una sola ciencia. Aunque ya en la reunión anterior había hecho referencia que, digamos, tiene raíces mucho más anteriores, justamente en la filosofía, y luego obviamente ya en el desarrollo incluso de la sociología como ciencia dentro del campo de las ciencias humanas. Entonces ahí tendríamos como el primer punto, ¿no?
Entonces, en esa perspectiva, Popper, si bien es cierto, se aleja un poco del Círculo de Viena diciendo que no está de acuerdo con la propuesta de hacer ciencia centrada en el inductivismo, además recogiendo las tesis de Hume, ¿no es cierto?, de por qué el inductivismo no sería, ¿no?, un método que dé garantías frente a la posibilidad de hacer ciencia. Él va a plantear el falsacionismo, y entonces en esa perspectiva Popper, a pesar de que se aleja del Círculo de Viena, termina otra vez diciendo que hay un método de demarcación entre lo que es el conocimiento científico y el que no lo es, y ese es justamente el método falsacionista. Habría un método, ahí viene la otra punta, así como hay una ciencia. Popper, a pesar de que él dice que no hay una sola ciencia, sin embargo termina diciendo que hay una única forma de decidir cuándo, ¿no es cierto?, estamos haciendo ciencia y cuándo no. Y además ahí estamos planteando otra tesis, ¿no?, aunque no lo dice explícitamente, la que el conocimiento válido, el conocimiento legítimo es la ciencia. Frente a eso va a haber una reacción, ¿no?, que es la que justamente plantea el mismo Feyerabend. Pero bueno, eso vamos a decirlo más adelante. Entonces, ahí tenemos como el primer elemento. Entonces, hay una ciencia y se termina diciendo no hay una ciencia. Y luego dicen, entonces hay un método. ¿Qué es lo que nos une para poder hacer ciencia? Sería el método científico. Pero ya vamos a ver que eso también entra en discusión y entra en debate, ¿no? Entonces ahora viene el otro problema, ¿no?, que se deriva de ahí. Entonces la otra cosa es que si hay una forma de hacer ciencia y hay un método de hacer ciencia, entonces hay una realidad que comprende la ciencia. La realidad sería única. Y ahí está el gran debate en torno incluso al realismo, en ciencia me refiero, porque el realismo obviamente es una tesis mucho más anterior y que tiene diversas vertientes en términos filosóficos. Por ejemplo, Platón también es un realista en términos, digamos, de la filosofía, aunque un realista metafísico, ¿ya? Pero él está planteando que hay un mundo real, y ese mundo real es el mundo de las ideas, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, digamos, en el mundo de la cotidianidad, nosotros generalmente tenemos la primera aproximación que tenemos al mundo cotidiano, ¿no es cierto?, al mundo donde nosotros vivimos o al mundo circundante, es a través de una tesis, digamos, lo que los epistemólogos llaman realismo ingenuo. El realismo ingenuo es decir que lo que nosotros miramos o percibimos es como es, y en la medida en que es como es, así es el mundo. Pero ese realismo no es el realismo de la ciencia, obviamente, la ciencia no trabaja con ese tipo de realismos, aunque algunos tienen esa confusión de pensar de que el mundo real al que se está haciendo referencia, esa única ciencia, parecería ser que es el mundo de los objetos, ¿no es cierto?, inmediatos que nosotros percibimos en el mundo de la cotidianidad. Pero la ciencia no trabaja obviamente con ese mundo, ese no es el mundo de la ciencia. Ya, pero ahí tenemos, digamos, como el punto fundamental con el que nosotros tendríamos que debatir. Entonces, frente a eso, frente a esas afirmaciones, empiezan a surgir dentro de la propia ciencia algunos, digamos, cuestionamientos epistemológicos que empiezan a desarrollarse principalmente desde la propia epistemología, con Thomas Kuhn, con Feyerabend, digamos que serían los primeros que ponen en cuestión, digo entre comillas los primeros, porque ya habían cuestionamientos anteriores, dije también la teoría crítica desde la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que empiezan a discutir, y luego también la segunda Escuela de Frankfurt, justamente la gran discusión de Habermas en su texto, ¿no es cierto?, sobre las ciencias sociales, es esa discusión con el positivismo, si es que realmente el positivismo es la única forma de hacer ciencia, y entonces empiezan a poner en cuestionamiento. Entonces ahí incluso la inquietud que tú habías planteado en la reunión anterior, ¿qué estaba detrás, ¿no es cierto?, detrás del planteamiento, querámoslo o no, aunque no sea esa, digamos, necesariamente la propuesta, digamos, teórica o la intencionalidad de los autores que han planteado esa propuesta, sin embargo está también la propuesta de que existe un solo mundo y que ese mundo no se cambia, o sea, se modifica a través de la acción de la ciencia, sí, a través de la tecnología, pero digamos tiene implicaciones políticas. Por eso es que, mira, Popper llega a escribir el libro, ¿no?, La miseria del historicismo, y la otra, Sociedad abierta y sus enemigos, que está orientada justamente a justificar que la mejor sociedad es la sociedad liberal,
Ya, y entonces tienen sus implicaciones ahí políticas de estas afirmaciones, no es casual. Y ahí se ha generado un gran debate en torno a, porque además los fundamentos epistemológicos de Popper, que afirma, que no dice que hay una sola ciencia, pero dice que hay una sola forma de falsar la ciencia para aceptar una teoría como científica, ¿no es cierto? Esos fundamentos de Popper son recogidos principalmente por Hayek y Friedman como fundamentos para desarrollar la teoría económica neoliberal, que luego se empieza a implementar, ¿no es cierto?, ya como proceso político en América Latina, y no solamente en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Inglaterra, que es donde empieza a trabajar. ¿Cuáles son los fundamentos de las tesis de Popper? Justamente sirven para decir la única sociedad válida, la única sociedad libre es la sociedad liberal. Y esa sociedad liberal tiene unas fundamentaciones en la ciencia, en esa ciencia que están legitimando, que se está justificando. Entonces, frente a eso, lo que decía hace un momento, frente a eso surge un primer cuestionamiento, ¿no? La ciencia tiene un proceso interno de justificación, pero también tiene un contexto externo. Y ahí las tesis que vienen de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, que es profesor en la Universidad de Harvard, o mejor dicho, le invitan a dar clases en Harvard sobre historia de la ciencia. Cuando él está trabajando esta propuesta justamente, se da cuenta de una cosa muy importante, y lo hace justamente leyendo, porque le dicen que de la historia de la ciencia desde Aristóteles hasta la actualidad, hasta cuando él estaba dando en la década del 60, y descubre algo que él se da cuenta de que la idea de movimiento que plantea Aristóteles y que está en la física de Aristóteles no era igual a la idea de movimiento que tenía Galileo, a pesar de que los dos estaban hablando de movimiento. Y dedico un artículo completo justamente Thomas Kuhn a desarrollar y a comprender eso. Y eso le permite justamente, se dice, ¿acaso Aristóteles era tan ingenuo o estaba tan, digamos, oculto esta situación que no podía darse cuenta de cómo funcionaba? Porque el movimiento estaba adaptado a su teoría y a su contexto. Entonces la concepción de movimiento que tiene Aristóteles no tiene nada que ver con la concepción de movimiento que desarrolla Galileo. Y sin entrar en digamos, en la teorización del problema del movimiento, lo que le permite eso a Kuhn es desarrollar la idea de que la ciencia se desarrolla históricamente en cada contexto y que los conceptos, ahí viene la parte que interesa, porque todo eso parecería una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Si el contexto de Aristóteles, el contexto de Galileo es totalmente distinto, pero el punto es que los conceptos y la teoría que desarrolla Aristóteles corresponde a un contexto y a una situación de comprensión, ¿no es cierto? Lo que en filosofía llamaríamos a una cosmovisión. Y eso le lleva justamente a plantear la idea, a Kuhn, la idea de paradigmas. Justamente la tesis, más allá de los que después en el debate se dice que hay 22 sentidos de la palabra paradigma, sobre eso se ha trabajado bastante en el caso de Kuhn, que hay 22 sentidos respecto a lo que significa paradigma, pero eso justamente le permite plantear, primero, la ciencia tiene una historia y se desarrolla en ese contexto histórico, incluso en su proceso de justificación interna. No solamente porque, claro, desde la sociología de la ciencia podríamos decir, sí, pero solamente eso está sabido, que cada conocimiento responde a los contextos en el que se desarrolla, ¿sí? Pero primeramente, cuando se plantea la ciencia única, esta ciencia única, el positivismo, por ejemplo, es como que justamente el criterio de objetividad y el criterio de neutralidad de la ciencia está afincado en la idea de que el sujeto del conocimiento, para el caso el científico, no tiene, ¿no es cierto?, ninguna, comillas, contaminación de las condiciones históricas y culturales en las que él está. Y el objeto estudiado tampoco. Entonces, por eso se puede plantear objetividad en el sentido de pura descripción, comillas. Obviamente sabemos que no es tan así lo que estoy diciendo, porque está dentro siempre, incluso en el positivismo, ¿no es cierto? Se ha planteado que está dentro de una teoría, no es que es una descripción objetual inmediata, eso nunca lo han planteado, eso sería una deformación. Sin embargo,
ahí está la primera cosa, ¿no es cierto?, respecto a lo que estamos diciendo. Entonces, la ciencia, aparentemente, no tendría influencia del contexto, primeramente, y luego los conceptos y las teorías no responderían a condiciones históricas intelectuales, sino que simplemente se desarrollan en un proceso de desarrollo del conocimiento, como que ocurriera, ¿no es cierto?, en el aire, no en condiciones históricas específicas. Eso justamente es lo que pone en cuestionamiento Thomas Kuhn. Dice, no, cada una de las, y ahí por eso su tesis, ¿no es cierto?, de las revoluciones científicas. Ahora, luego, eso ha sido también cuestionada, si es que en realidad ocurre. La tesis de Ruy Pérez Tamayo, justamente, sí, en algunas ciencias, dice él, en la física parecería ser que sí hay estas revoluciones. En el caso de la medicina, por ejemplo, tú que conoces un poco más del asunto, parecería ser que esa tesis de las revoluciones, en el sentido de que rompen con un paradigma y surge uno totalmente nuevo con el cual, y ahí viene la siguiente cosa, esa ciencia sería inconmensurable, en el sentido de que no podría dialogar, ese nuevo paradigma no podría dialogar con el anterior, ¿no es cierto? Esta es la afirmación que hace Kuhn. Entonces, ahí viene, entonces, frente a la afirmación, ¿hay una sola ciencia? Se dice, no, hay diversas ciencias. Frente a la idea de hay un solo método, va a decir justamente Feyerabend, ¿no es cierto? Hay muchos métodos. Cada método, a eso no solo porque le haya dicho Feyerabend, pero eso se evidencia, ¿no es cierto?, que cuando surge una nueva forma de comprensión teórica, conceptual dentro de la ciencia, se hace justamente en muchas ocasiones rompiendo la idea de la normalidad del método. Si no, no sería posible. Parecería ser que si es que sigues las mismas reglas y los mismos procedimientos, entonces no podrías dar el salto para poder comprender otras cosas que antes estaba negado o que estaba, como dirían, ¿no es cierto?, han planteado muchos epistemólogos, que estaba delante de tus ojos, pero que tú no pudiste de pronto mirarlos. Estaban ahí mismo, pero no tenías tal vez las herramientas, no tuviste me refiero a herramientas conceptuales, o no tuviste la intuición para poder verlo. A veces ocurre así, ¿no? Entonces estas situaciones. Entonces ahí está. Entonces esta sería como mi primera afirmación, ¿no? No sé si es que tú quieres. Sí, posiblemente para enfatizar algo que me parece interesante, y es a propósito de la pregunta sobre la medicina, si es que consideráramos a la medicina una ciencia, cuando entiendo hay otras consideraciones, que es una práctica social que tiene bases científicas y tiene relaciones con algunas ciencias, de acuerdo. Pero ahí hay una referencia a la historia que sería Canguilhem, que justo él plantea otro tipo de historia, ya no esa historia evolutiva, en medio de personajes que descubren, que inventan, que cosas así, sino una historia del pensamiento acerca de un asunto que le preocupa a una determinada disciplina. Y en ese caso también entiendo yo que Kuhn lo que está haciendo es, al incorporar esta noción de una historia, es una historia igualmente no lineal, no descriptiva, no de personajes, sino todo un desarrollo teórico, conceptual, en contextos distintos, tanto, si se puede hablar así, de contextos externos y de luchas internas dentro del pensamiento. Sí, justamente ese asunto, ¿no? La primera cosa que pone en cuestión es porque en la idea de que hay una ciencia, se supone que la ciencia progresa y progresa de manera acumulativa y lineal. Entonces la primera cosa que pone en cuestión dice, sí, la ciencia sí progresa, pero el progreso no es acumulativo ni es lineal. Por eso ahí viene el asunto de la famosa tesis del hay revoluciones, ¿no? Hay crisis y revolución, que implica el desarrollo de una nueva forma de comprensión. Ahora,
Obviamente eso está enmarcado, hay que entender que la ciencia está dentro de unos contextos sociales y los contextos sociales son los que obviamente van marcando también cómo la ciencia se va funcionalizando a determinados marcos narrativos, es decir, la idea de progreso como linealidad, que si bien es cierto, dentro del campo epistemológico ha sido puesto en cuestión, lamentablemente en el nivel de la cotidianidad y en la academia en general, ¿no es cierto? Nosotros estamos tan atravesados por esta concepción del progreso como linealidad, como teleología, como finalidad última además para llegar, que de todas maneras incluso la misma ciencia termina siendo subordinada a ese discurso, aunque obviamente eso no es un discurso científico, es un discurso de orden político, ideológico, pero a la ciencia le terminan subordinando, haciendo pensar que la ciencia también está trabajando para el mercado y para la democracia liberal. Entonces se funcionaliza ahí, ¿no es cierto? Pero no porque la ciencia esté haciendo en sentido estricto esto, pero en el imaginario social y en el nivel de las cotidianidades, por ejemplo, las personas que están haciendo actividades prácticas de orden académico, obviamente asumen ese mismo discurso. Tal vez la gente que se dedica más a fondo a hacer ciencia, la ciencia pura, entre comillas, ¿no es cierto? La ciencia teórica, tal vez no, o los que hacen filosofía de la ciencia, tal vez no. Pero en el nivel de las cotidianidades, yo que vengo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, por ejemplo, de la Facultad de Comunicación Social, para ellos la ciencia progresa en la línea de la teleológica del progreso del capital. O sea, ahí no se ha logrado hacer esa distinción y obviamente no se ha cuestionado siquiera la idea de progreso, porque la ciencia se cree que está avanzando. Mire, ahora, además sin distinguir entre ciencia y, aunque ahora es mucho más difícil establecer las líneas de separación entre ciencia y tecnología, sin embargo, los avances tecnológicos se pone como avances científicos, lo cual obviamente no es igual, porque son cosas, digamos, son diferentes, a pesar de que tengan anclajes iguales, porque para poder desarrollar, por ejemplo, la inteligencia artificial necesitas de ciencia, y obviamente con la inteligencia artificial puedes mejorar los procesos de investigación científica, eso ahora sabemos muy bien esas cosas, pero de todas maneras hay confusiones de planos, ¿no? Ya en términos de la distinción. Ahora voy a la otra afirmación que tú hacías referencia. Eso creo que está claro. Yo hice referencia a la medicina solamente porque, digamos, en la medicina, ya en los términos concretos, el mismo Bunge y muchos otros están de acuerdo que la medicina no es una ciencia. Es una ciencia, digamos, es de una práctica, como tú mismo has dicho. Bueno, incluso el Bunge dice una tecnología, ¿no? Es una tecnología que tiene obviamente una fundamentación en las ciencias biológicas, en las ciencias llamadas de la vida, ¿no? Ahí está afincada la medicina, ¿ya? Pero obviamente ha desarrollado también desde la propia preocupación, ha permitido hacer algunos avances, digamos, haciendo en la medicina, ha permitido avanzar a la biología, y avances de la biología ha permitido avanzar a su vez a la medicina. Eso ha ocurrido, ¿no? Entonces ahí estaría como el siguiente elemento frente a lo que tú estabas planteando. Sí, y probablemente para cerrar esta sesión, lo que también queda claro, pero es necesario hacerlo más explícito, es no existe tal autonomía de la ciencia, porque se habla muchas veces de que como que la ciencia va por un camino solitario, independiente, autónomo, y va fuera de las ideologías, fuera de la sociedad, fuera de todo. Eso es justamente la idea de que se tenía con la pregunta inicial, ¿no? Creo que la reflexión que haces tú, o la referencia, cabe muy bien para cómo ir cerrando incluso la sesión, porque la idea de objetividad justamente estaba centrada ahí. Y eso es lo que van a trabajar, por ejemplo, Wallerstein en su famoso informe de la comisión que trabajan sobre la situación de las ciencias sociales, abrir las ciencias sociales. Dice, a ver, ¿de qué objetividad estamos hablando? Primero, ya ahí vamos con Kuhn. Él dice, a ver, ¿quién, digamos, medianamente valida el conocimiento científico? Una comunidad científica, porque el conocimiento científico no es en solitario. Entonces hay una comunidad científica que valide ese conocimiento científico. Por lo tanto, sin caer en subjetivismo,
la ciencia tiene una dimensión subjetiva, eso es evidente. Eso en las ciencias fácticas también, pero también en las ciencias sociales. En las ciencias sociales más, y si que queremos problematizar, podríamos decir, a ver, primeramente el sujeto está en un contexto, el sujeto investigador, es su contexto. Bunge ha dicho, hay que procurar lo máximo que se pueda, ¿no es cierto?, deslindarse de tus gustos, de tus inclinaciones, procurar, que no es dejar, porque no hay cómo dejar. Pero luego tú vas a investigar, comillas, hechos sociales, y esos hechos sociales están hechos por actores sociales, y esos actores sociales están en condiciones históricas, en condiciones culturales, en condiciones ideológicas, y en contextos sociopolíticos desde donde van a pensar y van a hablar. Y ahora justamente eso se ha planteado, ¿no es cierto?, en el campo de la sociología, en el campo de la antropología, por ejemplo. Con ellos dialogas, y ellos dicen también su posición, no es que la tuya como cientista social. Entonces ahí ya tenemos, digamos, otros elementos con los que vas a entrar a debatir, ¿no es cierto? Entonces, para ir cerrando frente a lo que tú habías planteado, entonces, de ahí se desprende, hay ciencias formales, lógica y matemática, que ya dije en la clase anterior, reunión, hay ciencias fácticas, ¿no es cierto? Y hay ciencias sociales. Y obviamente desde las ciencias fácticas y desde las ciencias sociales, humanas, otras han llamado ciencias del espíritu, ciencias de la cultura, ¿no es cierto? También hay una distinción. Trabajan con hechos, pero son hechos distintos. Trabajan con métodos, pero son métodos distintos. Y ahí viene, ¿no es cierto?, la famosa distinción entre ciencias nomotécnicas que buscan, no siempre logran construir leyes, ¿no es cierto?, y ciencias, ¿no es cierto?, ideográficas, en este caso las ciencias históricas, que no van a poder construir leyes en el sentido de cómo construyen, ¿no es cierto?, las ciencias fácticas. Eso no es posible. Y entonces ahí tenemos, digamos, la gran diferencia. Ahora, viene el siguiente elemento que dije yo que quería con esto cerrar, es que desde la perspectiva de la decolonialidad y desde la perspectiva de la crítica justamente a este paradigma, porque aquí viene un problema. Estamos trabajando ciencia, pero si es que nosotros, voy a poner desde lo que yo vengo haciendo, si es que yo me pongo en una línea, y eso cuando yo trabajo con los estudiantes justamente hacemos una cosa. La primera unidad de la epistemología es trabajar el problema del conocimiento en general, sin entrar todavía al conocimiento científico, y mostrar que el conocimiento humano está histórica y culturalmente situado, y entonces cada cultura desarrolla eso. La ciencia es una, porque también corremos el riesgo, y a raíz de eso justamente, de toda esta discusión, si hay ciencia o ciencias, se ha planteado entonces, y en la academia de esto se viene hablando desde hace rato, que hay que hacer interdisciplinariedad, multidisciplinariedad o transdisciplinariedad, pero sigue siendo monocultural porque estás haciendo desarrollar a las disciplinas un diálogo entre ellas desde una forma de entender que es el conocimiento científico, y el conocimiento científico está situado en el mundo, comillas, de Occidente. Entonces no has logrado, entonces ahí viene el reto, ¿no es cierto?, de lograr hacer que, digamos, de proponer ya. Ahora sí, desde una ciencia así, digamos, puesto en cuestión esto, que no hay las ciencias, sino ciencias, y esa multiplicidad de ciencias, y ahí viene, hay una diversidad también ontológica de mundos. Si van a dialogar mundos, si van a dialogar conocimientos, para el caso que estamos aquí conversando, la ciencia tendrá que dialogar con otros conocimientos, pero también tendrá que dialogar sobre otras realidades, porque no hay una sola realidad. Y eso permite justamente de plantear la tesis de Boaventura de Sousa, ¿no es cierto? Llegamos a un diálogo de saberes. La ciencia tiene, obviamente, en este momento nadie va a desconocer el papel, el trabajo, la función de la ciencia en la construcción de mundos y de los distintos mundos. Pero no puedes reducir, el hombre no puede ser reducido solo a ciencia. Y ahí con eso concluyo, ¿no es cierto?, lo que dije, citando a Panikkar, la famosa afirmación, el sujeto que pregunta, porque en última instancia, ¿para qué hacemos ciencia? Estamos intentando responder preguntas existenciales. La ciencia no tiene, como ahora se pretende hacer creer, que la ciencia tiene una función puramente pragmática de construcción de objetos, cuando esa, primero no es ciencia, es tecnología, pero luego se quiere hacer creer que la ciencia va bien en la medida que va construyendo objetos para este mundo. Pero alguna vez le preguntaban a Carnap, ¿y para qué usted hace ciencia? Y él dijo, para construir un mundo mejor.
y preguntémonos si es que el mundo que estamos construyendo es un mundo mejor, y el mundo al que le hemos funcionalizado a la ciencia, ¿no es cierto?, queremos hacer eso. Entonces ahí viene, y ahí termino con lo que tú preguntabas. Esa es la famosa afirmación que Edison, igual me imagino que habrá trabajado en algún momento, lo que dice Luis Althusser: la filosofía de los científicos, es decir, eso que no somos conscientes. Pero obviamente nosotros tenemos posiciones políticas, posiciones ideológicas, inclinaciones y etcétera, que están detrás de, y que muchas veces lo hacemos aparecer como afirmaciones científicas cuando son en realidad o afirmaciones ideológicas o afirmaciones de orden filosófico. Entonces, recuerda la famosa discusión entre Einstein y la primera generación, ¿no es cierto?, de la mecánica cuántica. Era una discusión filosófica, no tanto científica en torno a la física como tal. Y entonces, sin embargo, aparecía como una discusión científica de los, digamos, de estas dos posiciones que estaban ahí. Entonces, me parece que eso es muy importante, evidenciar que no hay posibilidad de hacer ciencia al margen de los contextos. Entonces, es muy importante ver, sin querer reducir la ciencia a pura contextualidad sociológica, ¿no es cierto?, porque sí tiene su independencia. Ahí sí yo diría, hay que distinguir sin separar. Pero no podemos tampoco, como generalmente algunos nos quieren hacer creer que es posible hacer ciencia. Te digo, en la universidad, donde los compañeros ingenieros agrónomos, ellos piensan que están haciendo primeramente ciencia y ciencia dura. Dicen, somos ingenieros sin ideología. Pucha, cuando vos les escuchas sus afirmaciones, muchas de ellas no son nada científicas y denotan su posición puramente política e ideológica, que es legítima, pero díganla, ¿no? Listo. Se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.